Bueno, yo os voy a hablar efectivamente de la propuesta de Krause, pero la voy a intentar, de la Federación de Estados Europeos, pero la voy a intentar contextualizar lo que fue su filosofía y sobre todo su concepción del derecho, que es fundamental de este encuentro y que precisamente creo que ilumina bien por qué un filósofo como Krause, en torno al Congreso de Viena, pues hace esta propuesta. No me gusta leer, yo prefiero disertar o contar, pero en aras del tiempo, y para no olvidarme de algunos detalles, voy a ir dando una cierta lectura, que también ha sido muy A lo largo de 1814, con ocasión de la celebración del Congreso de Viena, cuando el filósofo Karl Christian Friedrich Krause enviaba a la revista Deutsche Blätter un proyecto, y cito el título entero, de una federación europea de estados como base de la paz general y como medio jurídico frente a todo ataque contra la libertad interior y exterior de Europa. Tal como nos indica Francisco Querol en su estudio interesante sobre la filosofía del derecho de Krause, este proyecto estaba en sintonía con el de muchos otros intelectuales de la época que vieron en esa reunión de mandatarios de los estados tras la derrota de Napoleón y también del fracaso de su proyecto, una ocasión para plantear un proyecto de paz, una paz no hegemónica y de convivencia para una Europa unida. Este fue el caso, por ejemplo, cita Querol en su espléndido estudio, varios textos tampoco muy conocidos hoy día, pero les digo el título. Por ejemplo, el de Alexander Lipps, La paz general, el de Casimir Wilhelm, Baron von Gay, Ideas para una alianza de los grandes estados europeos, o incluso el de Conde Saint-Simon, que junto con su alumno Agustín Thierry publicaba ese mismo año en París un tratado sobre la reorganización de la sociedad europea y la necesidad y los medios de reunir a las gentes de Europa en un solo cuerpo político, conservando su independencia nacional. Tras la decepción de los intelectuales ante aquello en lo que habían devenido los ideales ilustrados en manos de las invasiones napoleónicas, acariciaban la idea de que, aun siendo la cumbre vienesa una reunión de los países vencedores, que querrían ante todo restaurar las fronteras trastocadas por las campañas napoleónicas, pues sería ocasión para mantener, incrementar su deseo, las libertades civiles y los avances de la sociedad civil, avances sociales que desde la Revolución Francesa se venían anunciando o se venían luchando. Sabemos que el Congreso de Viena supuso otra nueva y profunda decepción, o más bien otra prueba, podríamos decir, de la ingenuidad de los intelectuales respecto al poder y los gobernantes europeos. Por eso este epígrafe, no les diré los títulos, pero viene a decir un poco Europa y su unidad en manos de la política y en la cabeza de los filósofos. Al final las manos las llevaban los políticos. Más de una centuria después, en las Navidades de 1919, firmaba en Zúrich el jurista y filósofo alemán Hans Reichel un interesante prólogo en la reedición de este proyecto de Krause para la conocida editorial Felix Meiner, entonces con sede en Leipzig, donde se publicaría en 1920. Coincidía esa nueva edición con la situación de posguerra, también con una situación de posguerra, pero con un tinte bien diferente. Acababa la Primera Guerra Mundial con una Alemania ya unificada, pero derrotada como país vencido, y tenía lugar el 28 de junio del 19 el Tratado de Versalles. Entre estas dos fechas, aunque parezca algo casual, pues podemos ver que entre estas dos apariciones de este tratado mediaban dos reuniones de países vencedores que venían a diseñar, no sin constantes tensiones y conflictos, las fronteras de la Europa actual. Pero la paz y la unión armónica de los países europeos, como sabemos, tardarían en poder germinar. Será necesaria, entre comillas, desgraciadamente, sufrir otra guerra aún más sanguinaria y irracional que la primera, llegando a rebasar todos los límites de la razón. La Segunda Guerra Mundial. Los europeos llaman a la primera la Gran Guerra. De las cosas más tristes que a veces no se piensa es que
la segunda hizo palidecer a esa gran guerra, a esa guerra mundial, a esa primera, que a veces vemos hasta con cierta nostalgia, y no, fue así, fue una guerra también enormemente cruel. En 1945, después de esta situación, y todavía humeantes los frentes de batalla y las ciudades devastadas por toda Europa, por todo el mundo, se sentarán, como sabemos, las bases políticas, los rudimentos de las bases políticas para esa unión de los Estados europeos, al principio como unión de Estados comerciantes. Con agudeza crítica señalaba Hans Reichel, en el citado prólogo al proyecto de Krause, la sordera de los políticos respecto a este y otros escritos, que en realidad se remontarían a Kant y a su ideal de paz perpetua. Leo un breve pasaje porque me parece que es un buen preámbulo para entrar ya en las ideas krausianas. El proyecto de Krause, al igual que otras propuestas de aquel tiempo, pasó inadvertido para los mandatarios europeos. No fue el idealismo de un Kant o de un Krause, sino la razón de estado de un Metternich o un Talleyrand lo que dominó el panorama. Igual que se defraudó con la libertad, casi podríamos decir, dice die Freiheit, no sería en nombre de la libertad, pero por ahí, defraudar con la libertad, así se defraudaba en el Congreso de Viena a los pueblos con la Unión Europea, con la Europa unificada. Al final fue la Santa Alianza que abusó del apelativo sagrado y degradó a caricatura los pensamientos de la alianza de los pueblos. Una alianza no de la paz, sino de los vencedores. Una alianza no de los pueblos, sino contra los pueblos. Una alianza no de la justicia, sino de los propios intereses. No es ningún mal preámbulo partir de esta dolida reflexión de Reichel para revisar hoy un proyecto como el krausiano, que propiciaba una unión y alianza de los Estados europeos, pues delata este pasaje la posibilidad y la tentación de convertir, ya en manos de los políticos, la unión de una ideología encubridora, la idea de unión en una ideología encubridora del dominio, sea de los vencedores o simplemente de los estados dominadores. En nombre de la unidad y de la paz, no se engañaba ya solo a ciudadanos enteros, a ciudadanos, sino a pueblos enteros. Pero no nos engañemos ahora nosotros, y no con ello quiero estar datando el fracaso de la filosofía, sino más bien las consecuencias de una política insensible tantas veces a la reflexión y acusada por el imperativo del poder y de la urgencia. En este sentido, sin demérito de otras iniciativas coetáneas, quiero recordar aquí esta propuesta de Krause, no por sus aspectos visionarios, que los tiene, y muy interesantes, algunos citaré, no tampoco por sus elementos de unidad, que también los tiene, un texto filosófico que propone una unidad política, sino por la que, a mi juicio, es la gran coherencia de su propuesta con su idea de derecho y con su filosofía en general. La propuesta de unificación de Europa, y más allá de la humanidad, para Krause, no puede tener en este filósofo en ningún momento un carácter oportunista o meramente contingente, sino que obedecerá a una tendencia inscrita en su misma idea de justicia y de derecho, y de otro esa unidad no podrá concebirse nunca como un incremento de lo homogéneo. Antes bien, la idea krausista de unidad, la armonía de lo diverso, o la misma diversidad, como verdadero contenido de toda identidad y unidad en la concepción krausiana de la unidad. Acudamos así, no directamente a los detalles de esa propuesta, que sería interesante pues, ver los detalles de esa propuesta y algo contaré, sino a la noción krausiana de derecho, la voy a recordar y a indagar, para de ahí establecer esa coherencia y comprensión de algunos aspectos de este modo, de esta propuesta de unión de Estados europeos, en lo que Krause en un momento dado llamará un federalismo no despótico, también lo llama en sentido positivo un federalismo orgánico, su idea del orgánico, pero nos quedaríamos también con esa idea de, sobre todo, no despótico, no impuesto desde arriba. Es conocido, y nos ha recordado ya nuestra moderadora, que Krause fue un filósofo de la época de Schelling y Hegel, de 1782 y 1832, y aún es más conocido que su filosofía tuvo una gran influencia en España, no solamente en el área de la cátedra filosófica, de la academia, sino en la sociedad general, especialmente en los campos de la educación, la pedagogía, la política, el derecho. Esta influencia, como han mostrado las investigaciones del profesor Menéndez Ureña, nos ha descubierto que no fue un caso aislado, no fue una casualidad que los españoles se entusiasmaron por Krause, simplemente ellos, aunque la influencia en España será muy importante, sino que Krause y sus discípulos tuvieron una influencia y recepción notable ya en la misma Alemania y en otros países europeos, por ejemplo en Bélgica, la fundación de la Universidad Libre de Bruselas, la figura de Tirayén,
no se entiende la historia de la filosofía en Bélgica sin la influencia de los krausistas contemporáneos. También en Francia, e incluso en otros países como Inglaterra e Italia, donde se tradujeron textos de Krause. Y cómo no, también en una amplia área latinoamericana ejerció el Krause una notable influencia en la política, el derecho y la educación. Y además no exclusivamente a través del krausismo español. Las traducciones de Ares, los textos de Ares, el francés, pues también influían mucho directamente desde el krausismo. La historiadora es experta y conocedora y investiga la influencia del krausismo en el área de filología. Krause, como alumno de Fichte y de Schelling en la Universidad de Jena, se habilitó para la docencia universitaria en 1802. Y ya en estos primeros años mostrará, junto con un interés sistemático en distintas disciplinas, publicará sobre matemática, y también fue doctor en matemática y en filosofía, publicará sobre el sistema de la filosofía, pues mostrará un importante interés por el tema del derecho, el derecho natural, y una vocación por contribuir a una sociedad y un mundo mejor a través de la ciencia y el pensamiento. La noción de Krause se diseña desde estos dos elementos, cómo contribuir a un mundo mejor, pero a través del cultivo de la ciencia. Haciendo suyo así uno de los rasgos, a mi entender, más sobresalientes de la filosofía alemana de ese tiempo: unir lo especulativo y lo vital, implicados mutua y necesariamente, algo que desgraciadamente en nuestros días parece que siempre tiene que ir por delante, o pensamos por todos. Los idealistas pensaban que una cosa y debería ir a otra. De ahí que el área de la filosofía, que la tarea de la filosofía, no sea para él sino meramente reconocer las ideas absolutas de lo que estudia, y concretamente en su pensamiento jurídico-político reconocer la idea de derecho. Les dice en su compendio de filosofía del derecho, publicado ya en Göttingen años más tarde, que la filosofía del derecho, que contiene la filosofía del Estado, es el conocimiento del derecho y del Estado en la pura razón como verdad eterna. Esta idea de derecho no habrá de ser reducida de lo histórico, como en la opinión de Krause haría de alguna manera la filosofía hegeliana del derecho. Ahora bien, la indagación filosófica debe luego complementarse con el conocimiento histórico, acorde con su ideal de ciencia, de construir una ciencia filosófico-histórica. La filosofía del derecho de Krause, ya históricamente, es de las partes de su pensamiento que mayor, no solamente más desarrollada está, que desarrolla todo un sistema de la filosofía, sino que mayor influencia va a tener, no solamente en el krausismo, sino en la historia del pensamiento. Por ejemplo, cito algunos detalles: la teoría provisional de la pena, de Red, krausista, de la primera segunda generación. El problema que hoy va a ser tocado por el profesor Vázquez Romero, desde la perspectiva también de Kant, de las relaciones o la revisión de las relaciones entre derecho y moral, pues el krausismo ahí también tiene una palabra muy importante. Pero también el aporte de la filosofía social y jurídica de Krause al problema de la igualdad hombre-mujer o a la indagación de nuevas y necesarias áreas del pensamiento jurídico, como la ecología, aspectos que destaca Francisco Querol en el estudio ya citado. No menos relevancia ha de tener algo, parece más abstracto, pero que va a tener que ver con lo que estoy contando, y es, yo creo, la unificación o la fundamentación unificada de la idea de derecho privado de la persona y el derecho público y del Estado, precisamente desde la comunicación de los conceptos de Estado y persona. En este sentido, Hans Reichel, en este prólogo, que la verdad es un texto que me ha ayudado mucho para cometer este texto de Krause, destaca como elemento fundamental en la idea krausista del derecho político y en su concepción del federalismo. El profesor Vázquez Romero, que presente, estudiará con lucidez este aspecto junto a otros en la filosofía del derecho hegeliano. Vamos ya, ahora intentaré resumir, a medida de lo posible, la idea krausiana, a exponer la idea krausiana del derecho y de ahí ver su deriva o su aplicación, mejor dicho, al derecho político y al problema de la autonomía. En general, Krause concibe el derecho como un elemento posibilitador, como condición de posibilidad. Esto es, el establecimiento entre los hombres y las sociedades de las condiciones de posibilidad que permiten el desarrollo de lo humano y, en general, de lo justo y de lo bueno. En principio, plantea esto desde la idea del hombre como un ser racional, pero que es finito y, por lo tanto, necesitado de la relación y cooperación con los demás. Desde ese plano de la intersubjetividad será en principio necesario el discurso sobre un derecho natural. En su obra dedicada a este tema, aparecida en Jena, su obra de juventud sobre
fundamento del derecho natural, se halla Krause aún bajo la influencia del, vamos a llamar, formalismo ilustrado y contractualismo de raíz kantiana y fictiana. Esto le lleva a subrayar el carácter exterior de la función posibilitadora del derecho. Al asumir la libertad y autonomía de cada individuo, el derecho debe hacer posible, en un sentido externo, si se quiere negativo, que esa libertad pueda aflorar y ejercerse en cada uno de nosotros sin que dañe la libertad de los demás. Esta limitación a las condiciones externas no es así para el joven Krause en principio una restricción orgánica del derecho, sino un rasgo esencial de la idea de lo jurídico en una sociedad ilustrada y libre. La esfera interior de la acción y la realización humana quedaría para el joven Krause en la esfera de la moralidad, siendo el derecho lo que hace posible ese desarrollo desde un orden y un marco externo posibilitado. En su fundamento del derecho natural de Jena leemos: también exijo que todos los seres racionales con los que convivo deban hallarse bajo las mismas condiciones externas y realizar sus fines racionales para que la completa humanidad se eleve a la contemplación y realización de su destino. Expuesto muy brevemente condiciones externas de la realización del destino humano. Es sabido, para cualquiera que se acerca al estudio de la filosofía del derecho de Krause, que este no es un concepto definitivo. En la época de madurez de Krause, en sus lecciones, sobre todo en la Universidad de Gotinga, pero ya antes, en contextos que les voy a referir, desde 1811, va a ampliar Krause su idea de derecho, la va, por decirlo así, a revisar metafísicamente y, muy brevemente explicado, pasa que esto es pues para explicarlo así, Krause va a acabar diciendo que el derecho también incluye las condiciones internas o interiores. Veamos en qué sentido. Este inicial concepto, como les acabo de decir, sufrirá a lo largo de todo su pensamiento pues, una ampliación o una revisión. En el prólogo del Compendio de la Filosofía del Derecho, publicado en 1828, reconoce expresamente Krause lo limitado de la concepción mantenida en Jena. Esto para los lectores de Krause es un mérito, porque Krause, como otros muchos filósofos, pocas veces admite el error o la rectificación. Dice, ya lo voy a pensar, pero yo ya ahora no. Esto pasa a muchos pensadores, sí, seguramente por su deseo de pensar en unidad, no tanto por cuestiones de soberanía. Pero aquí sí, llega a reconocer en el prólogo una modificación, y dice que su concepción era limitada en la medida, cito, en que se limita el derecho de modo erróneo a las condiciones externas de la vida racional, y con ello simplemente al hombre y a la humanidad, con lo que el derecho interno y la justicia interna del hombre queda excluida, y por lo tanto tampoco el derecho ni la idea de justicia se reconoce como algo esencial y fundamental de Dios, como una idea, digamos, fundamental del ser de Dios. La idea de Dios en Krause es el fundamento de lo real, en un sentido tan enterista, y él escribe tanto Dios como Wesen, que se traduce como ser, en el sentido del ser, pero que escribe sin el tiempo. Con esta corrección y ampliación quedará claro que las condiciones de la vida racional, esto es, todas las condiciones bajo las cuales el hombre puede llevar conforme a razón su vida interior y exterior, y cito a Krause, debe verse y reconocerse como el contenido del derecho. Él reconoce aquí la ampliación. La cuestión acerca de la esfera interna del derecho es sin duda un tema importante para entender la evolución de la filosofía del derecho de Krause. Parece que se apelaría con la esfera interna a la esfera interna del comportamiento, al plano intencional y moral, en el sentido de Kant. Ya en la misma filosofía de Kant, la apelación de los términos exterior e interior en analogía cerrada a los conceptos de derecho y moral, aunque está muy extendida, se puede hacer problemática si tenemos en cuenta toda la filosofía práctica kantiana. Pero en todo caso, en Krause, a mi entender, no sería la interpretación más acertada. No está haciendo simplemente una ampliación o confusión del derecho y la moral, tema que también veremos en la segunda intervención. Creo que la inclusión de la esfera interna obedece en realidad a argumentos de índole metafísica o sistemática que apelan al planteamiento completo de la filosofía de Krause y su formulación definitiva de, como llamó él a su metafísica, panenteísmo. Es oportuno recordar los argumentos dados sobre el carácter erróneo de su concepción temprana del derecho. Dicha concepción era demasiado estrecha en el sentido de que, y recuerdo la cita, el derecho se limita a los hombres y a la humanidad. Pensemos lo que está diciendo. Y por lo tanto, tampoco el derecho y la idea de justicia se reconocen como algo esencial y fundamental de Dios. La estrechez de esa primera concepción no apela así simplemente a otras esferas, como la condición moral, o otras esferas incluso de toda la condición humana. Tampoco es una ampliación solamente antropológica, sino que recuerda que el concepto de derecho no es un problema exclusivamente humano.
y se descubre en realidad una forma originaria en la idea de derecho, en sentido metafísico, de todo cuanto existe, entendido como inmanente a Dios o ser. Requeriría aquí exponer brevemente en qué consiste el panenteísmo. Voy a intentarlo reducir y sintetizar en la medida de lo posible. El panenteísmo lo concibe ya Krauss en torno a los años 1808 y 1811 y es una visión determinante que revisa toda su filosofía, tanto su filosofía más teórica como sus aspectos prácticos. Según esta concepción, naturaleza y espíritu serían las dos esferas fundamentales de lo real, pero serían inmanentes a Dios. Y a la vez, aquí es una gran aportación desde el esquema, si se quiere, más espinosista o panteísta, pensaría Krause una tercera esfera de Dios como ser supremo, inmanente a sí mismo. Si veamos una pizarra, veríamos por qué lo dibujaba en diagramas. Lo traté de traer en PowerPoint, pero no acabé el esquema. Entonces sería la esfera de la naturaleza, del espíritu, dentro de la esfera englobadora del ser total, que llaman, pero dentro de Dios, dicho así, dentro de ser, él, para explicar además la idea de trascendencia en todas las tradiciones de las grandes religiones, dice que hay que pensar a Dios también como ser supremo, trascendente a naturaleza y espíritu, pero a la vez inmanente a sí mismo. La idea de Dios, además, para Krause, está dotada de vida y de personalidad. Dios es una infinita determinabilidad en sus esferas internas y en el centro de esas esferas se hallaría la misma humanidad. La idea de humanidad en Krause tiene un estatuto ontológico, lo encontramos de modo tan sustantivo por lo menos en otros sistemas del idealismo alemán. La filosofía de Krause encierra así un profundo humanismo, pero no sin embargo un antropocentrismo, ni tampoco una filosofía, por decirlo así, del espíritu, donde el hombre pues casi fuera solamente en medio del espíritu. Tampoco solamente un humanismo moral, sino un humanismo netamente metafísico, en este sentido panenteísta. Este planteamiento tendrá importantes consecuencias para el concepto de derecho. Así, en los escritos de 1811 de filosofía práctica, que son los más conocidos en el krausismo, el ideal de la humanidad y el diario de la vida de la humanidad, una obra paralela, Krause entiende cada ser en su autonomía y a la vez, en el sentido de la inmanencia y su trascendencia, en relación recíproca armónica con el resto de los seres y la totalidad. Cada ser debe desarrollarse según su propia naturaleza y solo desde ahí puede unirse con otros seres en esferas superiores. En la esfera humana, estos niveles crecientes se llamarán personas. Las personas se unen formando una persona superior. Bueno, se utiliza la palabra persona en lenguaje jurídico, en un sentido filosófico. La armonía completa de todos los niveles y de la relación entre todos los seres se fundamenta en Dios, o Wesen, o ser, acorde con esa visión panenteísta. Desde esta visión fundamental surge lo que llamaríamos idea metafísica del derecho. Les leo un pasaje breve del Ideal de la Humanidad de 1811. La misma conformidad a naturaleza y salud de todas las relaciones, de todas las cosas entre sí y con Dios en el derecho uno, eso sería el derecho. El derecho es así la forma esencial, general de la relación de todos los seres entre sí, según la cual en la comunidad de todos los seres cada individuo se desarrolla en su propia naturaleza y emerge y se hace real la armonía de todos. Es decir, los dos segmentos del desarrollo de un ser, su interrelación y la relación y el desarrollo de su identidad, son los procesos necesarios que se implican paralelamente. Este pasaje deja claro además el amplio horizonte metafísico y ontológico de esta idea de derecho, un poco usual. Así, esta concepción de derecho apela no lo jurídico, sino lo que llama el derecho uno, das Recht, que también se podría a veces entender como lo justo, pero sobre todo es la idea de derecho, como una idea divina de todo lo real. Se extiende a todos los seres y no solamente al hombre. Esto es una cita textual también de este libro. Esta idea de derecho es una idea divina del mundo, se extiende a todos los seres y no solamente al hombre. Este planteamiento en realidad deja ver un importante principio de la filosofía krausista, según el cual el mayor desarrollo de cada ser individual incide en una conjunción más profunda y armónica de todos los seres entre sí y en relación con Dios. Una unión de lo igual sería una unión, él dice, una unión sosa. Como en la música, la unidad y la unión en Krause emerge
desde la diferencia de los elementos, eso sí, armónicamente relacionados y relacionados con la totalidad. Krause expresa este principio en una relación muy estrecha con su idea de derecho en el siguiente pasaje. El derecho es así la forma originaria de todos los seres según la cual cada uno es determinado en su vida completa según la idea de cada uno de los otros con los que convive y en un orden supremo según la idea de la vida conjunta de todos los seres en Dios. No hay que ver este planteamiento, que pueda parecer, como algo meramente especulativo, sino que las aludidas consecuencias prácticas se van a dejar de ver de modo muy coherente en el pensamiento jurídico kraussiano, como por ejemplo en su preocupación por la protección y por la adjudicación de derechos a los seres no humanos, a la naturaleza y a los animales, donde Krause, como expone muy bien Querol en su obra, presenta argumentaciones bastante más sutiles y audaces, las que oímos hoy, más paternalistas sobre el derecho de los animales, y también en relación al obrar humano y con lo que no es humano, con el medio ambiente y el medio cultural en general. O, por ejemplo, en su afirmación radical de la igualdad de los derechos entre hombre y mujer. Los krausistas fueron unos acérrimos defensores de la educación de la mujer, que no existía, incluso a principios del siglo XX. Los derechos de los niños o de los ancianos también entrarían en el discurso jurídico de Krause de modo coherente, y de hecho entran así. O, por ejemplo, la mediación de los conflictos entre los derechos de la persona y los intereses del Estado y la comunidad. Krause combina también una sensibilidad para los derechos incluso sociales o de tercera generación, a la vez que frena toda idea de un Estado ingerente o paternalista, digamos, en la libertad de los individuos. Se podría afirmar que la concepción kraussiana del derecho permite relacionarse con todo lo real en su libertad. A través del derecho me relaciono con todo lo demás, con la totalidad, pero en su libertad, no solamente con los hombres o con los seres racionales. Casi se podría decir, y es una comparación que habría que indagar, al modo del ideal agustiniano de la ciudad de Dios. Leo, en el ideal de la humanidad: todas las criaturas son sujetos de derecho, res person, personas de derecho, libres y autónomas en el Estado de Dios, apelando así a una solidaridad universal del hombre con todo lo existente. Cito a continuación, en ese pasaje dice: el justo no trata a ningún ser en su propio beneficio, como si estuviera destinado simplemente para él, sino que lo reconoce como un ser compañero, libre en Dios. De otro lado, esta ampliación radical del campo del derecho no relativiza el papel de los seres humanos. Dice: por ello la humanidad, en sus ámbitos más amplios y en cada uno de los individuos, es el sujeto de derecho primero y más grande de la tierra. Esto es coherente con su idea panenteísta, ontológica, el estatuto ontológico de la palabra. Esta primacía como sujeto de derecho de lo humano no se entiende en Krause nunca como un derecho de dominio, sino como una declaración de alta responsabilidad del género humano y su cometido en relación con la tierra como un lugar de residencia, como él dice en muchos textos, tanto del hombre como del resto de los seres. Volviendo ahora al tema de la esfera interior, a la vista de esta concepción, vemos que esta hace referencia no solamente al desarrollo de la naturaleza moral, sino al desarrollo de la propia naturaleza de cada ser y cada ámbito. Y por eso él apela a la necesidad que el derecho sea también posibilitador interior, en ese sentido del crecimiento de cada ser y lo que es. El derecho no solo hace posible la relación de cada ser con el resto y la totalidad, al modo del contractualismo, yo ya soy libre, dame un derecho que me permita relacionarme, sino el desarrollo de cada instancia en su naturaleza, como condición necesaria para el desarrollo relacional y total. Me centraré ahora en el que, bueno, como ven, inicialmente es el tema que da título a mi intervención, pero me parece más interesante para una reunión de este tipo iluminarlo desde la idea de derecho. Me centraré ahora en el proyecto concreto de Europa y el pensamiento krausista sobre Europa. Consideremos ahora el tema del derecho político y de los pueblos, y habremos de ver que Krause espera y concibe el desarrollo de esa idea universal de derecho en todos los niveles de las sociedades humanas: familia, comunidad, pueblo, Estado y también reunión de pueblos y Estados, culminando en su importante idea e ideal, la alianza de la humanidad. Este desarrollo obedece a una necesidad con una tendencia inscrita en su misma concepción de lo real, y el derecho es
una de esas formas que hacen lo real llegar a ser, y no meramente a una contingencia histórica o pragmática, una necesidad que, si se vehicula desde la unión jurídica, esto es, desde la idea de derecho, siempre preservará la idea de libertad de los estados soberanos, de los individuos, de tal modo que Krause concibe que todo Estado unido federalmente a otros, como dice ya en este proyecto, en un momento dado puede también decidir libremente su salida de la federación. Es decir, tampoco es una unidad necesaria y retroactiva, no se puede echar para atrás. De otro lado, aunque la tendencia a la unión de los pueblos pueda plantearse como una implicación del mismo concepto de derecho, como aquí intento plantear, es verdad que, tal como muestran las investigaciones de Zuleña, Krause fue pulsando la época en sus distintas acciones y escritos, desde las campañas napoleónicas hasta el Congreso de Viena, para ver cómo esa tendencia general de unión de los pueblos y de los hombres en una alianza de la humanidad podía comenzar a concretarse. Tras el entusiasmo por la figura de Napoleón, a la que quiso hasta casi 1807 o antes dedicar en primer lugar un libro llamado El Estado Mundial bajo el gobierno de Napoleón, después de ello apelará a Krause más en la línea del ideal de la hermandad masónica, que también es un elemento fundamental para entender la filosofía social de Krause. Krause fue un participante muy activo de la masonería y no debería otro capítulo de su biografía explicarlo aquí, pero el ideal masónico, de una hermandad masónica, una alianza de los hombres unidos por lo que les une, por su humanidad, no por lo que les diferencia, también a través de los estados, pero también a través de las sociedades intermedias o casi paralelas a los estados. Como sabe Krause, en su filosofía social, no solamente habla de una alianza para el derecho en el Estado, sino una alianza para la ciencia, para el arte, para la moral, para la virtud, etc. Es desde ese ideal amplio de una alianza de la humanidad como cobra todo su sentido y fuerza su proyecto de unión de los estados europeos. Pues ese ideal no quedará para Krause en una utopía inarticulada, sino que deberá asumirse en diversos pasos históricos. De ahí también en su vida, en su momento biográfico, de presentar un proyecto concreto, una idea de constitución, de tribunales para Europa, etc. De intervenir en esto. En lo que respecta al Estado moderno, Krause ve en él la culminación de lo que llama la alianza del derecho, dado que en ellos, en los estados modernos, podría regirse la vida completa de una comunidad. Pero más allá de los estados, que asumirán en su unidad el carácter de personas, ha de preverse la relación entre estados en ese sentido, fuera de todo el lenguaje de violencia y de dominio, sino desde esa necesidad de desarrollo de cada uno de ellos, igual que los individuos se asocian entre sí. Krause asume que Europa puede ya optar a esa ampliación y configuración de sus estados bajo la forma de un estado federal no despótico. Esto es, como una alianza de estados presidida desde su idea universal del derecho. Cito uno de los epígrafes o tesis fundamentales. Sería, o él propondría, una alianza o federación, la palabra Bund, puede traducirse igual, de estados, dice, son varios estados en la medida en que han acordado conforme a derecho hacer surgir el derecho de forma común sobre sí mismo como personas superiores, pueblos enteros, de tal modo que todos los pueblos unidos para ello, e interna y externamente, sean libres, acorde con las leyes que ética y libremente su desarrollo propio pueden desarrollar en su vida y siempre de modo más perfecto. La Unión conserva así siempre la libertad de acción y desarrollo de los países miembros, y esto no como limitación, sino como un planteamiento coherente con lo que significa unión desde el derecho y desde la libertad. En este sentido, Krause abogará por una unión política de los Estados europeos, mantendrá sus agudas críticas frente a una excesiva intromisión del Estado y del derecho en las esferas de la vida humana, tal como había hecho también para el Estado individual. No olvidemos que el derecho debe ser condición y factor de posibilidad, interna y externa, pero nunca factor, digamos, sustantivo de lo que la vida humana deba ser. En este sentido, indica que la alianza de los estados abarca el derecho completo, pero también solo el derecho. Se atiene al ámbito del derecho y no ejerce ninguna influencia ni imposición en otras dimensiones humanas, y solo ha de contribuir a la armonía de todas las esferas humanas. Ese es el sentido de Krause. Este tipo de matizaciones acerca de los límites del derecho no son incompatibles con la relevancia ontológica que otorga Krause a la idea de derecho, sino que la sitúan en su correcta interpretación. Hacer que algo sea posible ha de implicar determinar qué y cómo ha de ser ese algo.
Esto implicado, hacer que algo sea posible no ha de implicar determinar qué y cómo ha de ser ese algo posibilitado. Esto, aplicado a la teoría del Estado y al concierto de Estados en el pensamiento federalista, aporta un principio de gran fecundidad y marca unos límites sutiles respecto a la injerencia y presencia de lo jurídico en la vida, fáciles de borrar en otras perspectivas más simples del derecho como mera normatividad. Respecto a la visión que Krause tuvo de Europa, hay que señalar que no cabría hablar, en coherencia con su filosofía, sin más de un eurocentrismo, ni es de otro lado relativizable su propuesta de una unión de los Estados europeos como una posible entre muchas. Para Krause, como para los intelectuales de su tiempo, Europa representaba, con sus virtudes y defectos, la posibilidad de la realización de los ideales de la Ilustración y de una cultura humana universal. En una perspectiva geopolítica, también presente en la obra de Krause, Europa asumiría ese papel al menos desde el Imperio Romano, la cristiandad y la Edad Media, y también la Edad Moderna. Pero eso no impedía que Krause viera ya en otras partes del mundo posibles, con su filosofía de la historia, pues posibles desarrollos o posibles oportunidades para el desarrollo de la humanidad, así en América, Asia o incluso en Nueva Zelanda. Los nuevos holandeses también hablan del papel que puede tener en un futuro. El europeísmo de Krause, o su idea de Europa, nunca sería, de otro lado, una idea exclusivista, hostil, frente a otros países, fuera de la Unión o bien otras partes de la Tierra. De hecho, Krause pensaría en ese momento, curiosamente, en la unión de los reinos alemanes, Rusia, los estados austriacos, Inglaterra y España. Y señala que si en un futuro se uniera Francia, de hecho ocurrió con la restauración borbónica, se consideraría algo positivo, tanto para la Federación como para el nuevo miembro de la Unión. La Unión propicia también que los medios para evitar el expansionismo interno de los países miembros. Aquí Krause, como alemán, y de su tiempo pensaba en Francia. Acorde con la visión de la Alianza de la Humanidad, la unión de los países europeos debería entrar en relación con otras federaciones de la Tierra, y todas ellas con la Tierra como tal, como lugar de residencia de los hombres y del resto de seres vivos. No es casual que los pensadores krausistas tenderían ya en el siglo XX, más que a un europeísmo, a un sentimiento cosmopolita de la unión de las naciones. Así, Adolfo Posada escribirá sobre la sociedad de naciones en el siglo XX. Una lectura detallada del proyecto de Krause, tal como la presenta Querol en su estudio, deja ver lo acertado de muchas de sus propuestas, incluso para la Europa actual, que ya está avanzada en su unión, pero de otro, esto presenta quejadas de importantes crisis de motivación y de inserción dentro de un panorama internacional en el que Europa, desde luego, ya no es el centro ni la primera potencia. Entre sus propuestas cabe destacar la insistencia en una necesidad de una unión progresiva, jurídica y política de los Estados europeos, que respete tanto la identidad de cada miembro como la libertad de cada ciudadano. Una unión, en definitiva, que no se equipare en ningún momento a una homogeneidad impuesta. Parece que Europa ni consigue la unidad política ni la económica, y solo se sabe unir homogeneizando o estandarizando. Los otros estarían en las antípodas de algunos de estos planteamientos. Creo que en este, por lo menos sería crítico. Creo que en este y otros aspectos la política europea actual tendría mucho que reflexionar. Y bien es cierto que la realidad política y económica, sobre todo ya la actual, es mucho más compleja que los filósofos muchas veces pues, tienden a pensar y a diseñar. Pero también es cierto que cuando se piensan algunos ideales desde la cabeza y con el corazón, tal como lo hizo Krause, deberían emerger fuerzas de flaqueza que nos permitieran seguir deseando, imaginando y pensando en un mundo mejor, y que además este ha de ser posible. Pero que esto, en un mundo achatado por los presuntos hechos, no debería ser nunca secundario o simplemente ser dado por supuesto. Muchas gracias por su atención.